Ya, entonces, como vimos la semana pasada, la antepasada, estuvimos viendo cómo va evolucionando todo lo que es cómo va evolucionando, cómo va apareciendo el concepto de la ciencia, ¿ya? Como ya hemos dicho en un principio, toda la explicación de lo que eran los fenómenos naturales se iba explicando a través de la mitología. Me voy a dejar un poquito más para que se vean. Todo se iba explicando mediante la mitología. Por ejemplo, todo lo que eran tsunamis, todo lo que eran terremotos, decían que era, por ejemplo, Poseidón, o era Zeus el culpable, el que realizaba todo eso. Y así se quedaban por un largo tiempo diciendo, mira, todo esto pasa porque hay dioses que tienen mal humor y resulta que esto me perjudica a mí como ciudadano, como agricultor o como lo que sea. Entonces, llegó Tales, como ya hemos hablado en un principio, y empezó en vez de explicar todos los fenómenos naturales a través de la mitología, empezó a hablar sobre la interacción entre materias. Es decir, que los terremotos, por ejemplo, en vez de causarse por Poseidón o por Zeus o por cualquier otro tipo de dios, en realidad sucedían debido a que justo la Tierra es como una isla que está sobre el mar y cuando la Tierra se empieza o sea, perdón, el mar se empieza a revolucionar, la Tierra empieza a temblar. Al pasar el tiempo, o más que nada tal es lo que hizo con eso, fue dar la libertad a las personas en pensar en otras posibilidades, en pensar en por qué realmente está pasando eso, o quizás no de una manera tan profunda, pero de una manera que se pueda observar, que se pueda evidenciar. Y eso al final llevó a distintas ramas. Ya estamos hablando de ramas como la química, de la biología, de la física, en este caso como estamos hablando de física, o como de estas asignaturas físicas, vamos a hablar de lo que está sucediendo con el tema de la física. Nosotros empezamos a hablar, o a discutir más que nada, sobre lo que era ¿cómo se llama? El estudio del movimiento según distintos autores. En este caso hablamos de Aristóteles en un principio y de Tales. Aristóteles mencionaba que todo el movimiento de las cosas era según la naturaleza que tenía. Que todo estaba en un orden era tierra, agua, aire y fuego. Es decir, todo lo que se compone por fuego sube, todo lo que se compone por aire también sube, todo lo que se compone por agua baja, y todo lo que se compone por tierra o piedras frías también baja. ¿Ya? Entonces, todo dependiendo de cuánta composición tenga de tierra, o cuánta composición de agua, de aire, de fuego, va a tener un cierto movimiento, que va a depender de la composición de las cosas. Eso, y además de que también mencionaba que todo lo que cae, la velocidad con la que cae va a depender del peso que tenga. Es decir, si por ejemplo tú tienes un objeto de 1 kilo y lo dejas caer, si lo diferencias con otro objeto de 2 kilos, por ejemplo, él mencionaba que como pesaba más, iba a caer más rápido. ¿Ya? Ese tipo de pensamiento duró por mucho tiempo. Estamos hablando de un rango de 2000 años, que es mucho. Entonces, lo que pasó después de esos 2000 años que llegó Galileo, y como habíamos dicho en la clase pasada, Galileo empezó a realizar experimentos relacionados al final, ¿qué experimentos empezaba a decir? Porque lo que hacía él era debatir la teoría de Aristóteles. Es decir, que Aristóteles, que decía que todo dependía de la naturaleza del objeto, Galileo puso a prueba eso y dijo, ya, si Aristóteles dice que toda la velocidad de las cosas, de cómo cae, va a depender de cuánto peso tengan, entonces eso significa que si dejo caer dos cosas de distinto peso, deberían caer a distintas velocidades, o de uno debería llegar más rápido que el otro. Eso al final no fue, a medida que fui experimentando, descubrió que en realidad eso no pasaba. Entonces ya uno de los conceptos que Aristóteles mencionaba ya no tenía fundamento de por qué será así. Entonces, ¿qué empezó a hacer Galileo? Porque al final a Galileo no le creían mucho. ¿Por qué? Bueno, así es la gente, ¿no? Porque le dicen algo por mucho tiempo y resulta que mientras tú no puedas demostrárselo de una manera tan muy empíricamente, se puede decir, o eh, muy claro, muy conciso, muy preciso, no te lo van a creer. De todas maneras. Eso pasa en todo tipo de sentido.
Entonces Galileo siguió experimentando y siguió buscando otro tipo de conceptos a que debatir a Aristóteles. No sé si... No, llegó más gente. Entonces, ¿cuál otro concepto puso Galileo a prueba? Aristóteles mencionaba que el movimiento de las cosas, de los objetos, de los cuerpos, cualquier cosa que esté en la Tierra, iba a depender de, como habíamos dicho en la clase anterior, de dos tipos de... que habían dos tipos de movimiento, el natural y el violento. El natural era dependiendo de la naturaleza de las cosas, y el violento era si es que una persona externa o algo externo le empujaba o tiraba otra cosa. Es decir, que si es que si es que tenías una piedra, por ejemplo, que estaba quieta, esta piedra solo se iba a mover si es que llegaba alguien o algo que llegase, lo tire o lo empuje. ¿Ya? Entonces, al final, ¿qué hizo Galileo para... ¿qué pasó con Galileo? Galileo rechazaba esta teoría, se podría decir. ¿Ya? Porque al final, ¿cómo decirlo? O más que nada, ¿cómo demostró que esto estaba mal, así, en su pensamiento? Fue a través de lo siguiente. Dame un segundo. Aquí necesito esto. Galileo lo que hizo fue jugar, aquí voy a usar el simulador para simular el experimento de Galileo. Imagínense que aquí tengo un skater, me dicen por favor si es que se ve bien, si es que se ve mal, no sé cómo se ve. Aquí lo que hizo Galileo fue demostrar, o más que nada, jugar con las pendientes de las cosas. Déjenme ver el chat, para que me digan. Aquí está todo tan lento, para que está medio mal el computador. Necesito ver el chat. H. Oh, no lo puedo ver. A ver, voy a dejar de... Ahí está. Uy, justo. Está medio lento, pero se ve bien. Ah, ya. Déjenme cerrar unas cosas entonces, para que se vea mejor. Porque parece que tengo muchas cosas abiertas y el computador se pone medio pesado. Voy a dejar de compartir esto. Yo creo que es esto lo que le está sacando todo. Dame un segundito ya, chicos. Ya, ahora debería verse mejor. Ya, imaginando que se ve mejor. Aquí lo que hizo Galileo fue experimentar bueno, en ese tiempo, él tenía distintos planos. Imagínense que esto es un plano, ¿ya? Esto aquí es un plano. ¿Qué se refiere con un plano? Simplemente como un lugar donde él ponía las esferas, o sea madera, sea metal, sea lo que sea. Ponía unas esferitas y las dejaba caer, ¿ya? Entonces, ¿qué pasaba con eso? Él empezaba a jugar con estos planos y empezó a darse cuenta de lo siguiente. ¿Qué tipo de plano él tenía? Él tenía unos planos de madera, ¿ya? Y se dio cuenta de algo súper importante para él, que era lo siguiente. Si uno tiene un plano, como él tenía un plano de madera, lo que él hizo, o lo que se dio cuenta, es que a medida que uno dejaba caer una esfera, este avanzaba más rápido o más lento dependiendo de qué tan liso fuese, ¿ya? Es decir, aquí yo tengo la fricción, por ejemplo, yo tengo que aquí hay mucha fricción. Si yo dejo caer al skater desde un plano, va a ir cayéndose, ¿no es cierto? Y por la fricción va a haber un momento en que, ojalá pase, se detiene, ¿ya? Obviamente parece que le hice muy rápido. Eso es debido a la fricción. Pero a medida que haya menos fricción, va a moverse más rápido porque al final, bueno, porque la fricción lo que hace es detener el movimiento en ese caso. Si es que, ¿qué pasó entonces? ¿O qué sacó con eso? ¿O qué es lo que pensó a través de eso? Que al final un objeto se deja de mover no solo porque, o sea, o se mueve, no solo porque algo lo impulse o lo tire, sino porque algo también está interfiriendo en su movimiento, ¿ya? Es decir, aquí mencionamos de nuevo, mientras más fricción tenga, más lento va a ir. Mientras menos fricción haya, más rápido va a ir en este caso, y no se va a detener. Entonces, ¿qué diferencia había
con qué diferencia había con lo que pensaba Aristóteles y lo de Galileo. Galileo se pudo imaginar un mundo donde, no, o más que nada, un caso específico, donde no hubiese fricción, ¿ya? No sé si se acuerdan la clase pasada donde les mostré el video de la pluma con la bola de bolos, ¿ya? No sé si se recuerdan. Que al final, al tener si tú uno tiene una pluma con una bola de bolos, lo deja caer, la pluma claramente va a caer va a llegar mucho después al suelo, porque la bola de bolos tiene más peso. Pero si tú lo dejas en una cámara de vacío, donde no hay aire que interrumpa, ambos, tanto la pluma como la bola de bolos, van a caer al mismo tiempo al suelo. ¿Ya? Eso significa entonces, según lo que decía Galileo, que el movimiento es interrumpido, más que nada, es influenciado por la fricción que hay en el suelo, ¿ya? O por la fricción que hay en el medio también. Entonces, en sí, ahí prácticamente lo que decía Aristóteles, que siempre tiene que haber una fuerza externa para que algo se mueva, en realidad no es así, ¿ya? Porque, para dejarlo más claro, más que nada les voy a mencionar otro experimento que hizo Galileo, que es súper importante. Aquí tengo un videito, que este es la rampla de Galileo, se puede decir, ¿ya? Quiero preguntarles primero, si es que yo tengo aquí una esfera, en este lado, aquí la diferencia entre ambos lados es que simplemente uno tiene un mayor ángulo, un plano tiene un mayor ángulo que el otro, ¿ya? Si se dan cuenta, estos tienen la misma altura, se podría decir. Si yo dejo caer, más que nada, si yo suelto esa esfera, ¿ustedes creen que salga volando, que salga del plano, quede más abajo o quede un poquito más arriba? ¿Qué me pueden decir ustedes? ¿Qué creen ustedes? Díganme por favor en el chat, díganme a través del micrófono, como quieran. Parece que todavía sigue lento. ¿Qué le pasa a mi PC? Qué lata. No, tutorial. Voy a dejar de... Ahí está. Dice a tope, va a quedar más abajo, creo. Perdón, no te preocupes, Matilda. Va a quedar abajo. Está medio lento, pero sí, un poco más arriba. Ya, queda un poco más arriba, va a quedar más abajo, va a quedar a tope. Ya, hay hartas personas que están mirando cosas distintas. Genial. Compartir de nuevo la pantalla. Entonces, algunos creen que va a llegar un poco más abajo, otros creen que va a llegar a la misma altura quizás, y otros dicen que así como que va a estar así a tope, se podría decir, que está como a punto de caer. Ya, pues entonces voy a ponerle el video, voy a ponerlo un poquito más lento para que se vea bien. Lo voy a poner a 0.75. ¿Ya? Entonces, en sí, lo que menciona, bueno, aquí está ese profesor que está explicando exactamente lo mismo, pero en inglés, y ve que llegan a la misma altura, se podría decir. Pero cuando vuelve, a medida que va avanzando, si se ven, cada vez va llegando más abajo. ¿Por qué sucede eso? Porque resulta que hay fricción en esos planos, ¿ya? Y esa fricción hace que el movimiento del balón, o de la esfera, perdón, sea cada vez más lento, y por eso de repente no llega a la altura máxima, ya que sería como a ese tope. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué pasa si hago exactamente lo contrario? Si en vez de ponerlo en este lado donde el ángulo es mayor, lo coloco en este punto donde el ángulo es menor, se podría decir, pero tiene mayor camino que recorrer, ¿ya? Es decir, esta esfera yo lo voy a soltar y va a recorrer todo eso. ¿Qué creen que pase? ¿Va a llegar a tope de nuevo? ¿Va a llegar más abajo o va a llegar más adelante? Se va a salir. Y algunos ya, ahí unos dicen que se va a salir. Espérenme que cargue un poquito el chat porque maldita sea que está lento. Rayos. Deje esa cosa que quizás tengo. A ver. Me lo puesto que voy a dejar de compartir y me va a salir el chat. Sí, sabía. Ya, algunos dicen va a quedar más abajo, se queda abajo, se cae, se queda abajo. Más abajo, ya. Algunos dicen que va a quedar más abajo, otros dicen que se va a caer. Ya.
Entonces, vamos a ver el efecto. Y sucede que ya se deja caer la esfera y llega exactamente lo que se podría decir prácticamente nomás la misma altura. ¿Ya? Entonces, eso es algo súper importante que descubrió Galileo. ¿Ya? Es decir, voy a dejar cargando el chat. Lo que menciona Galileo es que si uno tiene dos planos iguales, por ejemplo, imagínense que estos tienen el mismo ángulo y yo dejo caer una esfera. Si dejo caer una esfera, claramente si es que yo estoy en un lugar con mucha fricción, quizás no llegue a la misma altura. Pero mediante menor fricción tenga, más cercano a la altura va a estar. Es decir, va a llegar a una altura, si por ejemplo esta es una altura de 2 metros, cuando se impulse y llega al otro va a llegar a los 2 metros también. Eso sí es que tuviese la menor cantidad de fricción posible. Si yo tengo más fricción, es decir, cuando tengo ¿cómo decirlo? Una superficie muy áspera, va a suceder que quizás no va a llegar a la misma altura, porque hay fricción. A medida que voy reduciendo la fricción, voy a empezar a llegar más a esa altura. Y en un mundo, por ejemplo, donde esa fricción no existiese o no estuviese, o sea, si tuviese así como un plano totalmente liso y perfecto, ahí la esfera siempre llegaría a la misma altura, ¿ya? Siempre va a llegar a la misma altura y nunca se detendría, porque no hay nada que lo detenga, no hay fricción que lo detenga. Eso es como lo importante que descubrió Galileo, que se pueden imaginar casos donde no existan, ¿qué se podría decir? Así, no existan nada que interrumpa el movimiento. Entonces, ¿qué más se empezó a imaginar? Se empezó a imaginar lo siguiente: ¿qué pasa si yo tengo un camino? Se me fue el skater. ¿Qué pasa si tengo un camino donde reduzco del segundo plano? Como habíamos dicho, como habíamos visto en el video, resulta que no voy a, la esfera solo se va a detener cuando llegue a la misma altura inicial. Es decir, si aquí está a los 2 metros, en el otro plano, que tiene un ángulo menor, se va a detener recién cuando llegue a los 2 metros. ¿Ya? Entonces se empezó a imaginar más cosas. Ya vamos a reducir para poder hacer mejor el efecto. Se empezó a imaginar más cosas, como, o mejor, en mayores casos, tales como este, por ejemplo. Aquí tengo un plano totalmente inclinado con un ángulo de inclinación mucho mayor a este de acá. Si este lo tengo acá, entonces, cuando llegue recién a la altura que estaba en un principio, ahí recién se va a detener. ¿Qué pasa si reduzco aún más ese ángulo? Va a ser exactamente lo mismo. Cuando recién llega a esa altura, se va a detener. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si lo bajo aún más? Va apenas, repitiendo, apenas llega a esa altura, se va a detener. Y después, en estos casos, como que Galileo presentó lo que es los casos ideales, se podría decir, donde no hay nada que interrumpa el movimiento, donde no hay prácticamente, no hay ni un caso, así como si uno se imaginase, eh, donde, por ejemplo, no hay aire, no hay fricción, no hay nada que interrumpa el movimiento. Galileo empezó a imaginarse cómo sería el movimiento si no estuviesen esos factores. ¿Y qué llegó a presentar después? ¿Qué pasa si empezó a relacionar cosas? Es decir, si es que este ángulo, o más que nada, si es que este camino tiene esa altura suficiente para que la esfera se detenga, o más que nada en este caso el skater se detenga, ahí recién, mientras tenga esa altura, el skater se va a detener. Pero ¿qué pasa si no tiene no tiene la misma altura, si simplemente está al mismo nivel del suelo, se podría decir? ¿Qué pasaría ahí? Ahí empezó a decir, como nunca se alcanza esa altura, el skater, o más que nada una esfera en ese caso, nunca se detendría, porque nunca va a llegar a la misma altura. Y como no hay nada
que interrumpa su movimiento, o sea, no hay fricción, no hay aire, por ejemplo, o no hay nadie que empuje a esta persona, no va a dejar de moverse. Y eso, y así contradebatió lo que era el movimiento según Aristóteles, porque Aristóteles mencionaba que siempre debía haber algo que pudiese mover a, perdón, que tuviese, o sea, siempre tiene que haber algo que aplique un empujón, que aplique un tirón para que el objeto se mueva. Pero lo que mencionó en Galileo era algo totalmente lo contrario. Decía que simplemente no tendría que haber algo que lo detenga, se podría decir. Mientras no haya algo que lo detenga, el objeto se va a seguir moviendo hasta el infinito y más allá. ¿Ya? Se podría decir. Entonces, chicos, por si acaso, les voy a pedir que se conecten de nuevo al código. Voy a dejar esta parte hasta acá. Y por favor entren de nuevo con el mismo código, con la misma clave. Entren de nuevo a esta reunión y vamos a continuar con la segunda parte, ¿ok? Así que eso, voy a finalizar la reunión y voy a iniciar de nuevo esta misma reunión. Así que mismo código, misma clave y ahí nos vemos de nuevo, ¿ok?